Bien, estábamos tratando de aplicar nuestro concepto de calor sensible y calor latente en una tareita para el jueves, que una vez que la termine me la envían, evaluar el cobre. Ahora vamos a resolver unos ejercicios chiquititos para poder ubicarnos un poquitito. Dada la pregunta que me hicieron, trabajemos entonces. Vamos a compartir lo que estábamos viendo y estábamos por ahí en esta tabla, creo. Ya, ahí quedamos en foja 0. Entonces decíamos que aquí teníamos una tabla en donde nos estaban dando el calor latente de fusión, es decir, el paso de sólido a líquido, y el calor latente de vaporización, es decir, el paso de líquido a vapor. Por lo tanto, aquí esta tabla solo nos ayuda para evaluar calor latente. El calor sensible tiene que ver con el delta T. ¿Ya? Entonces, esto nos sirve para evaluar los calores latentes, ya sea de fusión o ya sea de vaporización. Pero también se usa el mismo valor en el sentido cuando quitamos. Pasamos de gas a vapor o de vapor a gas. O acá pasamos de sólido a líquido o de líquido a gas en la misma cantidad de calor que la entregamos o la quitamos. ¿Ya? La entregamos o la quitamos. Entonces, juventud, allí tenemos un ejercicio. 3 minutos para que ustedes lo vean y lo planteen. Oh, chuta. Allá está una persona de 68 kilos, más o menos como nosotros. Y su temperatura corporal es promedio de 39 grados Celsius. Está en el norte de Chile, por allá por Calama, por decir algo. Toma 1 litro de agua fría a 3 grados Celsius, es equivalente a tomarse una chelita, ¿verdad? A 3 grados Celsius, para tratar de refrescarse, enfriarse. Suponiendo que el calor específico promedio de ese hombre es 3,6 kilojoule por kilo, calcule la disminución de la temperatura corporal media de esa persona debido a esa agua fría. Es decir, tenemos temperatura inicial, temperatura final, calor sensible, ¿verdad? Ustedes lo plantean, ¿verdad? Y yo detrásito después explico y ustedes ven si lograron el objetivo. ¿Mm? Ya. Entonces, tenemos un mono. Siempre hagan un esquema. Siempre hagan un esquema. Tenemos una persona. Ya tenemos una persona. Que tiene una masa. Masa de la persona. 68 kilogramos. Y tiene una temperatura corporal de
39 grados Celsius. Entonces, temperatura inicial de la persona igual 39 huevitos Celsius. Toma un litro ¿verdad?, de agua fría, temperatura del agua, 3 huevitos Celsius. Calcule, me salté, y el calor específico de este sólido de la persona, calor específico, es 3,6 kilojoules por kilogramo y por cada huevito Celsius. Entonces, este es el calor que le entregan a la persona. Este es un calor, ¿verdad? Y nos están preguntando cuál es la variación, ¿verdad?, de la temperatura por tomarse esa cantidad del sistema. Entonces, ¿cómo lo plantean? Tengo calor de la persona. Diego. Tenemos el calor de la persona inicial. ¿Ya? Va a ser igual al calor de la persona final, ¿verdad?, más el calor del agua. Que en definitiva el calor de la persona final va a ser igual al calor inicial menos el calor absorbido por el agua. Ahí está planteado. Ahora hay que colocarle los datitos nomás. Porque al calor inicial le quitamos el calor, ¿verdad?, del agua fría, porque enfría, y va a haber un calor final más fresco que el inicial. Planteen el problema ahora. ¿Estamos? Ya. Profesor, ¿Sí? parte el calor inicial menos el calor del agua, ahí cuando se ¿Falta trabaja qué? ¿Escuché algo falta? no, en la parte donde dice calor inicial menos el calor del agua, Del agua. sí, se va a trabajar con una temperatura final
esa temperatura final es común para los dos. Ah, muy bien, claro, porque el agua tiene que llegar a la temperatura final que nos están preguntando, ambas. Ya. Bueno, entonces esa sería la incógnita en todo caso, pero a lo que se quiere llegar. Entonces, buena tu observación. La temperatura final, ¿verdad? Q final, ¿qué es lo que es Q final? La temperatura final, pues, no, perdón, El calor final. el Q calor final final recibido por el hombre, ¿o no? es la masa de la persona, ¿verdad? Por el C de la persona, el calor específico de la persona. Final, ¿verdad? Por la temperatura final de la persona, que va a ser de los dos en este caso, menos la temperatura inicial, más la masa del agua por el C específico del agua y por el delta T, ¿verdad? La temperatura final del agua menos la temperatura inicial del agua. Esa es la expresión. Va un menos entre el calor del inicial de la... No, eso va a salir acá. No, pero en la parte de arriba, siguiendo la, Ah, ya, la claro. ecuación, sí, entre ambos calores. Igual. Ahí estamos, igual. ¿Igual a qué cosa? ¿Igual a qué cosa? Profesor, el menos que yo me refería es ese que está ahí apuntando al ladito del calor inicial. ¿Este? Claro, ahí ese está con menos y abajo quedó con más. No, Ese. este que está acá es este. Esto. No Sí, entiendo, profesor. a Porque dónde a se la fueron? final te quedan dos masas. Ahora colocamos, voy a colocar acá arriba el Q inicial. Este era de la persona, ¿verdad? Q inicial de la persona. Y este es el Q inicial del agua. Y este es el Q final de ambos. Claro, Aquí está el pero final de ambos. abajo se Falta el reemplaza. Q inicial de la persona. Ah, ya. A ver, voy a esperar que lo haga y después veo si entendí o no. Yo no estoy entendiendo al menos. Voy a borrar el mono que me molesta ahora. Se aplico el otro, a borrar todo, me quedo sin nada. Ah, mira, sí, mejor. Ah, era fácil. Lápiz, lápiz. Ya. Entonces ahora colocamos el Q inicial de la persona. ¿Cuál es el Q inicial de la persona? Masa, que me caemos la
Ya. ¿Qué pasó? Que el dato vaya solo. Nadie le dice que hable y habla. Ya. Entonces tenemos masa de la persona Ese sería el Q inicial. por calor específico, sí, de la persona. Por La diferencia de temperatura la diferencia de temperatura respecto de qué. al ambiente ¿Mm? de la persona y el ambiente, ¿o no? Claro, nosotros podríamos tomar de temperatura de referencia, porque para poder calcular temperatura de referencia, vamos a colocar temperatura ambiente. A la larga se van a ir, ¿ah? Porque en todas partes va a quedar la temperatura ambiente. O podría ser calculado con un delta T final, la persona y cuánto llega la temperatura después. Entonces tenemos la temperatura de la persona, temperatura final, es la cantidad de calor que tiene acá, ¿verdad? Tiene la temperatura que tiene acá respecto a la temperatura de referencia al medio ambiente. Es una forma de resolverlo, ¿ya? Porque podríamos colocar que esta es la inicial y colocamos la temperatura final incógnita, que nos están pidiendo menos el calor y calculamos. Igualamos a esto, ¿ah? Puede ser. Eso es lo inicial, ¿verdad? La cantidad de calor referida a la temperatura ambiente que tiene la persona. Y luego el Q inicial del líquido, del agua que están tomando. Es la masa del agua por el C sub P del agua el calor específico, perdón, del agua, por temperatura, ¿verdad? Final que tiene el agua, menos la temperatura de referencia. Y ahí tenemos las tres ecuaciones, y hay que resolver. Profesor, en el de la persona, la temperatura final Es la que nos menos están la... preguntando, Claro, eso es lo que nos están esa es la preguntando, pero incógnita. la R, ¿qué, ¿de qué? ¿Temperatura? De referencia, esa que pusimos ya del medio ambiente. Ya. Ahí lo inventamos, cualquiera, va a afectar a todos. Después se va a ir porque queda en el lado derecho y queda en el lado izquierdo. Y el calor que puso abajo era del agua, ¿cierto? Claro. Ahora, la masa del agua, porque nos dieron litros, ese es volumen, Tenemos pero que el peso pasarla... específico del agua es 1 kilo por litro. Por lo tanto, tenemos la masa 1 kilo de agua, que es Claro, equivalente ideal. a 1 litro. Ya. Y la temperatura final del agua tampoco la sabemos, ¿o sí? La temperatura final del agua es la misma del cuerpo.
Ah, ya. Porque si yo me tomo esa agua, me la tomé a 3 grados y tenía una cantidad de calor respecto a la temperatura de referencia. Entonces, en definitiva, esa agua después termina a la misma temperatura del cuerpo. Claro. Mm. Ah, y entonces tendríamos dos incógnitas, ¿no? Claro, Ah, no. entonces esa Ah, alternativa de la temperatura de referencia es una forma de resolver. ¿Ya? Una. Esa es una forma de resolver. pero. ah, mm, ¿Cuál es la otra forma, profesor? Depende si tú no usas temperatura de referencia. A ver, planteen ahora sin usar temperatura de referencia. Planteenlo sin usar temperatura de referencia. Entonces uno tendría que decir acá el calor inicial del cuerpo, el Q final del sistema. Ahora vamos a colocar como sistema. Igual. Igual. Chuta, a ver lo que no. ¿Cómo lo plantean sin el sistema de referencia? Se me pausó la página de. Me devuelvo. No se vaya, claro. Siempre tiene que llegar la hora. Entonces uno podría decir, sigue rayándolo. Ahí paró. Ya, entonces uno podría pensar Q de la persona, masa de la persona, ¿verdad? Por el C específico de la persona, por el delta T, uno podría decir la temperatura final, menos la temperatura inicial. Temperatura final es la incógnita. Temperatura inicial es la que tiene ahora. Esta. Esa es la otra forma de plantearlo. Menos la masa del agua por el C sub P del agua, por la temperatura final que va a llegar el agua, menos la temperatura inicial que tenía. ¿Está bien? Entonces acá ya me dio la temperatura final. Entonces aquí uno tendría que colocar el T inicial el 39. Y aquí la temperatura inicial es el 3. Y la final es a la que va a llegar. Y luego aquí tenemos el total de esto. Es la masa total
por el calor específico del total por el delta T. Por el delta T del sistema. Y ahí colocamos lo que habíamos escrito delante, la masa, calor inicial, la temperatura final, pero como suma ahora, ¿verdad?, de nuestro sistemita. Cualquiera de las dos formas de reemplazar los números y calcular vale. Profesor, pero no tendríamos dos incógnitas aquí. ¿Mm? Aquí No, si la tendríamos fórmula es dos. una sola, es la forma de plantear las temperaturas. Y esto no cambia. Profesor, ¿y ahí se está restando o eso es un igual ahí en medio? No, acá estoy restando, porque este calor tengo que quitarle el calor del agua fría. No te olvides que Sí. tengo un sistema, otro sistema. Entonces, esto está a la temperatura 39, que es la persona. Sí. Y acá Y el tengo agua. algo que absorbe calor, Sí. porque este es el agua fría, 3 grados Celsius. Entonces pasa calor de aquí para allá. ¿Qué pasa? Que cuando un cuerpo cede calor, se enfría, significa que el cuerpo va a llegar a una temperatura menor, ¿verdad?, que 39. Y Sí. esta gana calor, sube. Profesor, ¿y lo que puso al final qué significa la masa total? La masa total es la masa del hombre más la masa del agua. Y el calor específico de qué sería eso? El de uno. Este es el calor específico del hombre más la masa del agua por el calor específico del agua. Paréntesis. Ah, ya, ya, ya. Claro, eso es esto, Ya, eso tenía la total. duda. Ya. Pero ese es como el problema, porque la temperatura final no la conocemos. Y Esa es la tampoco que va a conocemos. salir incógnita, esa es la que hay que despejar. Claro, pero la cosa es que el QP, o sea, el calor de la persona, tampoco la conocemos. No, o no. El calor de la persona inicial es 39, el final es el que andamos buscando. No, no, el calor. El QP, Q sub P. El calor específico de la persona es 3,6 kilojoules por No, kilogramo. no, profesor, el Q sub P. El del El agua, primero. No, profesor, el calor de la persona, el primero en la ecuación. El primero. el calor específico de la persona. Aquí está, el calor específico de la persona es 3,6 kilojoules por kilogramo grado Celsius. Pero, profesor, yo estoy hablando de la ecuación. Ese Q sub P, ¿ese es calor específico entonces la Q? Este. No, profesor, la Q. La Q de qué. Esa. Es el calor de la persona total, pues este es el calor Sí, total que andamos sí, buscando. no, pero nosotros no estamos buscando eso, estamos buscando la temperatura final, dijo usted, pues, por eso. Sí, pero para plantear yo me lo planteo esto, y la persona es esta, ¿verdad? ¿Está bien? Esa. Y después yo seguí y te digo, hay que quitarle a la persona, porque estábamos con la ecuación anterior, hay que quitarle a la persona el calor que le pasa al agua. Y este es el equilibrio al final, equilibrio igual. Antes teníamos calor, aquí mira, calor de la persona y va a llegar a este valor. Voy a suponer que es 37. ¿Ya? Este es el Q, el T final. Este es de la persona, estaba a 39 y bajó a 37 porque le cedió calor al agua, ¿verdad? Que estaba a 3 y esta subió la temperatura, ¿a cuánto? A 37.
Entonces, cuando yo sumo esta, o en realidad a esta le resto esta, que es lo que está acá, a esta le resto esta, me queda esto y esto. Ahí está, la masa del agua, la masa del este, a la temperatura las dos iguales, que es la incógnita, y las iniciales. Y las iniciales de esta delta T. Ahí está. El balance está en el monito. Este calor menos va a ser igual a esta masa y a esta masa a la misma temperatura final. Y el calor específico del hombre es S y el del agua es 1 caloría gramo grado Celsius o 1 kilocaloría gramo kilo grado Celsius. Eso está. Y eso ustedes reemplazan los numeritos y les da el valor. Acá lo que nos interesa a nosotros es plantear. Ustedes colocan números. De nuevo, lo voy a hacer con otro monito ahora. Esta es la persona. ¿Está bien? Y tiene una cantidad de calor de la persona. ¿Está bien? Y eso se evalúa ¿cómo? Eso se evalúa ¿cómo? Q de la persona ¿cuánto es? M, el C sub P, sensible de la persona, por a la temperatura final que llega, menos la temperatura inicial. Eso es la persona en este momento. Ujú. ¿Bien? Pero esta persona, este calor, ¿verdad? Le sacan C de calor. ¿A quién le C de calor? Al agua. Al agua. Este es el agua. Y este es el calor del agua. ¿Verdad? Entonces, este calor que tiene este cuerpo que está acá, pasa para acá y calienta el agua. Entonces, ¿el agua cuánto tiene? Inicial. U del agua. M del agua. Calor sensible del agua. Y el delta T. T final menos T inicial. ¿A qué temperatura llega el agua cuando recibe este calor? Sube Mm, a la temperatura de equilibrio final. Y este baja a la temperatura equilibrio final. Entonces, ¿cuánta es el calor del resultado? Es las dos masas. Las dos masas, la M1 por el C sub P1 más la masa 2 por el C sub P2 llegan a esa temperatura final. Y una partió de esta temperatura inicial y la otra partió de esta otra temperatura inicial. Eso es. Es como decir, yo tengo un tarro de calor de la persona y le voy a colocar calor del agua frío, masa fría, ¿verdad? Este es el agua, calor del agua. Le colocamos a esto. Esto se enfría, pero el agua que quedó acá adentro ahora gana este calor.
porque hay que calentar el agua y quedan a una temperatura de equilibrio distinta o una temperatura final distinta. Ese es el objetivo. Miremos este apoyo. Es lo mismo, una temperatura de una barra de plata sube 10 grados cuando absorbe tanto calor. Entonces la pregunta que están haciendo acá, el cuerpo humano pierde tanto calor cuando le agregamos, ¿verdad?, agua fría. Profesor, ¿Sí? bueno, un alumno tiene una pregunta, pero no es con respecto al ejercicio. ¿Se lo puedo Cuenta. hacer igual? Es que pregunta, ¿cómo se puede transformar el calor, el Celsius del calor específico a Kelvin? ¿Cómo se puede transformar el calor específico al calor específico a Kelvin? Sí, el Celsius del calor específico al Kelvin. Entonces, no, veamos aquí. Se dice que un huevito Celsius, ¿ah?, equivale a 273 Kelvin. 30 grados Celsius equivalen a X. X es igual a 36 más 273. Se suma esta constante, ¿ya? Se suma Profesor, esa ¿me escucha? constante. Eso es todo, Profe, ¿me escucha? ¿sí? ¿Puede volver a la parte anterior, el ejercicio? Ya, Ahí dice que el calor específico de la persona es de 36 kilojoules partido en kilogramos por grado Celsius. ¿sí? Y yo quiero saber cómo transformar ese grado Celsius del calor específico a Kelvin. Ah, lo mismo. 36. ¿Le enseñaron a multiplicar a ustedes por 1? Pregunta del millón. No, 3,6. profe, ¿Ah? no. 3,6 kilos Joule partido por kilogramo y por huevito Celsius. Multiplicado por un número 1. Yo puedo multiplicar por un 1, puedo multiplicar por un 1, puedo multiplicar por un 1 y el resultado no cambia, ¿verdad? Entonces, la pregunta, 3,6 kilojoule, kilogramo huevito Celsius, multiplicado por un 1. Yo coloco grados Celsius acá arriba y grado K acá abajo. Pero que esto valga 1. Entonces esto sale de la igualdad. Me explico. Un huevito Celsius, ¿verdad?, corresponde a 273 K. Entonces cuando tengo yo 37 huevitos Celsius y me paso acá, tengo que sumar 7, 10, 310 grados K, ¿verdad? Entonces esto que está aquí
esto que está acá, cuando uno lo divide, K, ¿ya? Cuando lo divide. Y esto vale 1. Entonces eso, al revés acá, al otro lado. No, es mismo. Tengo el C en el numerador, ahí está bien, ¿ya? Y multiplico. Entonces, este número que está acá es 273K acá abajo. Se van los grados Celsius y me queda en grado K. Ahora hay que tener cuidado cuando es diferencias en grado K y cuando es valor absoluto en grado K. ¿Se entiende por qué? Porque la diferencia de grados Celsius es la misma diferencia como diferencia en K. Porque si yo tengo 3,37 Celsius menos 20 Celsius, me da 17. Lo veo en grado K, es 37 más 2, 73 y 20 más 2, 73, hago la diferencia, me da 17. Entonces, un delta de grado K es igual a un delta de grado Celsius. ¿Ya? Y si no, habría que sacar la correspondencia, que es esa que hicimos acá. Entonces, borro y escribo en forma general. Vamos a colocar un número. Vamos a colocar 3.250 kilómetros, llévelo a metros. A metros. Sí, yo perdí la vida. Ahí se perdió. Llévelo a metros. ¿Bien? A metros. Entonces uno dice multiplica por un 1. No hay que pensar en física. Por un 1. Kilómetro abajo. Porque se simplifiquen. Y arriba un kilómetro igual a 1.000 metros. Kilómetro abajo, lo paso para acá, ¿verdad? 1 kilómetro y esto vale 1. 1.000 metros partido por 1 kilómetro vale 1 y al revés también. Entonces acá me quedan 1.000 metros. ¿Perdón? Se va. Y me quedan metros. Si uno coloca 69 minutos y transfórmelo a horas, multiplicamos por un 1. Todos estos que están acá son 1. 1, 1, 1. Minuto abajo, para que se simplifique, y hora arriba. Una hora, perdón, hora son 60 minutos. Se van los minutos y los resultados me quedan. Por lo tanto, uno cuando convierte, para convertir, hay que multiplicar por un 1. Pero el 1, uno lo fabrica de una igualdad. Se fabrica de la igualdad.
¿Ya? Uno dice, por ejemplo, 50 toneladas y llévela a kilogramos. Entonces uno de la igualdad dice 1 ton 1000 kilos. Como el ton está en el numerador, tengo que colocar ton en el denominador, coloco ton acá y esto vale 1, porque esto que es igual dividido da 1. Kilogramos, ton, se va, pero son 1000 kilos partido por tonelada. Entonces acostúmbrense siempre, cuando se convierten las unidades, acostúmbrense siempre a trabajar con el número 1 y no se van a equivocar nunca. Por ejemplo, de nuevo, borramos. Luego vamos a estudiar que una caloría es igual a 4,2 joules. Transforme esta unidad, esa letra que está ahí, a calorías. Entonces tomo 3,6 kilos joules partido por kilogramo y por huevitos Celsius. Y quiero cambiar joule a caloría. Joule está en el numerador, tengo que dejar en el denominador. Entonces, cuando yo escribo 4,2 joules partido por una caloría, ¿verdad? Esto me da un 1. Y yo puedo multiplicar cualquier cosa por un 1 y no pasa nada. Entonces quedan 4,2 está joule arriba, tengo que colocar joule abajo. Entonces tengo que escribirlo al revés, ¿verdad? Como vale 1, una caloría partido por 4,2 jotes es igual a 1. Entonces acá multiplico por 1 calorías partido por 4,2 jotes. Igual. Simplificamos los jotes y hacemos la operación correspondiente y ahora me quedan kilocalorías, kilogramos, grados Celsius. Si quisiéramos pasar, ahora lo vamos a hacer bien derechito para que se vea bonito. Entonces tenemos una igualdad. Una caloría 4,2 jotes. Y acá se pueden escribir 2, 1. ¿Verdad? Paso el 4,2 jotes para acá y me queda una caloría partido por 4,2 jotes vale 1. Y al revés también. Entonces esta unidad vamos a cambiar 3,6 kilojoules partido por kilogramo y por huevitos Celsius. Queremos calcular joule a caloría, dijimos. ¿Cuál es el 1? Acá hay que construir un 1. Una caloría es 4,2 jotes. Esto vale 1. Simplificamos los jotes. Vamos a cambiar ahora kilogramo por gramo. 1000 gramos igual 1 kilogramo. Tengo kilogramos acá abajo. Lo vamos a colocar, a pasar a gramos. Entonces, construimos un 1. ¿El 1 cuál es? 1 kilogramo partido por 1000 gramos vale 1.
multiplicamos por ese 1 acá, 1 kilogramo partido por 1000 gramos. Se va el kilogramo. Multiplicamos por kilo, otro 1, kilo es 1000 y eso es un 1. Borramos kilo con kilo y me están quedando calorías, gramos, ¿verdad? Grados Celsius. Pero yo he multiplicado solamente por 1, no he pensado cuál es la equivalencia ni cómo se cambia, simplemente aprendí a convertir unidades multiplicando por puros 1 y el 1 lo construyo de las tablas de las igualdades. Las igualdades me dicen cómo convertir las unidades. Entonces ustedes acostúmbrense a construir 1. De cualquier cosa que me preguntan, digo cuánto vale el 1 de esa unidad. Acá cambiamos kilo, el 1, cambiamos kilogramos en 1, cambiamos calorías ya por 1. Y así se cambia grado Celsius y todo, por las ecuaciones que tenemos o por las igualdades. Entonces aquí tenemos otro. Temperatura de una barra que sube 10 grados Celsius cuando absorbe tanto. La masa de la barra determina el calor específico. Nuevamente la misma ecuación de siempre. Pero aquí simplemente es interpretar. El Q de la barra es igual al M de la barra por el C específico de la barra multiplicado por el T final menos T inicial. ¿No? La temperatura de la barra sube 10 grados cuando absorbe tanto calor. Entonces el calor que le están entregando vale 1,23 kilos Joule igual a la masa de la barra 0,525 kilogramos. Ahí multipliqué por el 1 al tiro. Por el C sub S. Esa es la pregunta, la incógnita. ¿Cuánto vale esto? Y el delta T, cualquiera sea, dice que sube 10 grados. Por lo tanto, el delta T, este que está aquí, vale 10 huevitos Celsius. Entonces de aquí hay que despejar. C sub S es igual a toda esta cantidad de kilojoules a 1,23 kilojoules partido por este pasa allá abajo, kilogramo 0,525 y este pasa allá abajo 10 y las unidades pasó kilogramo por allá y pasó huevitos Celsius. Y eso da un número, que es el calor específico de esa barra de plata. Y luego les tenía propuesto otro. Ahí.
Aquí está la del cobre. Una muestra de 50 gramos de cobre está a 25 grados. Si 200 joules de energía se agregan por calor, ¿cuál es la temperatura final del cobre? Profesor, disculpe, el calor específico, o sea, el calor o sea, el que estábamos buscando es joule partido en kilogramo por Celsius, Entonces, ¿verdad? activo de las ¿sí? Ah, ya. Entonces, Una muestra de 50 gramos de cobre, la masa, está a 25 grados Celsius. Si 200 de energía se agregan por calor, ¿cuál es la temperatura final del cobre? Partimos nuevamente. mm, Partimos nuevamente. El calor, eso tienen que acostumbrarse ustedes, el calor agregado al cobre. Estamos metiendo calor a una masa de cobre. Y eso es igual, el calor afecta a la masa del cobre por el C, calor específico del cobre por el delta T del cobre, final menos temperatura inicial. Masa del cobre, ahora voy a jugar Q. Sí, 200 joules de energía, ese es el Q que agregaron. 200 joules ah, de energía. Igual, masa del cobre. 0,05 kilogramos. ¿Podemos dejarlo en kilogramos en gramos o no, profesor? Pero yo dije que iba a jugar con el 1 Ah, ya. Bueno. para que ejerciten el 1. Acá tengo un 1, ¿verdad? Entonces, gramos hasta arriba. Tengo que colocar gramos acá abajo y kilogramos acá arriba. Pero un kilogramo tiene 1000 gramos. Eso es para escribir un 1, y no pensar. Por el C sub P. El C, el calor específico del cobre. Entonces, ¿cuál es la temperatura? El C sub P hay que ir a buscarlo a la tabla. El calor específico del cobre. Como le agregamos calor, la temperatura sube. Por lo tanto, la temperatura final es mayor que la temperatura Sí, inicial. Entonces, este dato es lo que tienen que hacer ustedes de tarea el jueves que van a trabajar en eso, está en tabla. ya. ¿Está bien? Profesor, Sí, dígame. entonces el jueves nos conectamos igual o como eso de tarea. No, ustedes se ponen de acuerdo en grupos. Como en la Ya, clase de juego ayudantía, ustedes trabajan en su grupito y una vez que terminen la tarea que es buscar en internet, ¿verdad? Me mandan el resultado que obtuvieron con un ¡oh! Tanto calor. ¿Se entendió? Ya. ¿Y mañana nos conectamos a las 2 horas o solo a una? Mañana nos vamos a conectar en el primer bloque y ahí decidimos el segundo. Ya. ¿Ya? Profesor, ¿no le han dicho nada de los laboratorios? No, Casi. no, así que mañana voy a llamar por teléfono porque el correo no me lo contestaron y el director no me contesta. Yo he llamado, le he puesto Oh, varios correos y no contesta, no sé si está acá, viajó, no tengo idea. Profe, ¿Sí? tengo una duda.
Pregúnteme nomás. En el caso de que, por ejemplo, a usted le diga que los laboratorios sean presenciales y las personas que no pueden asistir presencial por X motivo quedan justificados o no. Mira, yo no creo que sean presenciales. No, yo tampoco, pero es una consulta por si acaso llegase a pasar. Yo no creo, porque si lo dice presencial, yo vivo en Reñaca. Ay, para allá súper lindo. Tendría que viajar cada vez que haya laboratorio. ¿Ah? Sí. Así que no creo, pero necesito como dijera, la respuesta oficial. Pero yo ya estoy preparando los laboratorios online, Ah, ya, profe. ¿ya? Gracias. Lo estoy preparando, así que no te preocupes, porque yo voy a exigir o a pedir que sean online. ¿Cuándo vamos a Reñaca entonces? Cuando sea temporada de playa. ¿Eh? Ya, muchachos, gracias por asistir. Juventud, damas, Sí, profesor. que la pasen bonito. Nos estamos viendo mañana. Sí, profesor. Nos vemos mañana entonces, profesor. Que tenga un buen día. Igual a ustedes, que les vaya lindo. Chaito. Chao, Nos vemos, chao. profesor. Chao, cuídense.